Superman. Superman no es solo un superhéroe, también es periodista, Clark Kent. Y ambos luchan por preservar el estilo de vida americano. Piénsenlo. ¿Stacy? Pues yo le estoy dando vueltas y la verdad es que no logro entenderlo. En fin, hoy vamos a hacer otra especie de programa especial de soluciones veraniegas como el que hicimos la semana pasada, en el que hablábamos de los Estados Unidos, de la desigualdad y de su impacto no solo en el comercio mundial, sino también en el sistema político estadounidense y, por ende, en el sistema geopolítico internacional. Si recuerdas, decíamos que a lo mejor se trata de un cambio radical en el poder geopolítico. Mucha gente afirma que China va a convertirse en la próxima superpotencia con una economía que ya es mayor que la estadounidense, al menos en términos de paridad de poder adquisitivo. Y en los últimos meses hemos hablado mucho en el programa de la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta, en la que el gigante asiático tiene previsto gastarse billones de dólares en la construcción de puertos, puentes, carreteras, líneas de ferrocarril, etc., con el objetivo de crear una nueva ruta de la seda que les permita comerciar de manera más fácil con ciertas zonas del mundo que hoy en día están sin explotar. Un alto cargo estadounidense avisa de que China está sobrecargando de deuda a los países pobres. Según afirmó el pasado lunes el presidente de la Corporación de Inversiones Privadas en el extranjero, China está haciendo cargar a los países pobres con una deuda insostenible mediante una serie de proyectos de infraestructuras a gran escala que carecen de viabilidad económica. ¿Pero eso de sobrecargar de deuda a los países pobres no era cosa de Estados Unidos? Sí. ¿Acaso están imitando la política estadounidense del imperio de la deuda o es que lo han hecho por error? Porque parece que quieran competir con Estados Unidos e incluso apoderarse de él, con políticas a cargo no de una inteligencia artificial, sino de su burocracia, que dice que hay que cargar de deuda a los países pobres. Enseguida hablamos de la inteligencia artificial, pero antes vamos a seguir hablando de esa noticia y de la deuda. Es verdad que Estados Unidos y sus bancos han ganado un dineral cargando de deuda a los países pobres y haciendo que el FMI nacionalizara esa deuda privada, socializándola e imponiendo la austeridad en diversas naciones del mundo. Estados Unidos también se hizo rico hace siglos robándoles los derechos de autor y la propiedad intelectual a los holandeses y por tanto sus ideas. Y en cambio, ahora que la que lo hace es China, nos quejamos. La verdad es que resulta irónico que un alto cargo de la OPIC, la Corporación de Inversiones Privadas en el extranjero, se queje públicamente de la situación en medios como Reuters, porque las críticas a Pekín, objetivo de la guerra comercial que ha emprendido Donald Trump y que se ha extendido por las economías de todo el mundo, se producen en un momento en el que Washington intenta reforzar la financiación al desarrollo ante las ambiciones de China a nivel mundial. Resulta que los legisladores de Estados Unidos están preparando con el Congreso una nueva ley llamada la Ley BUILD, B-U-I-L-D, que según Ray Washburn, presidente de la OPIC, la Corporación de Inversiones Privadas en el extranjero, debería impulsar la inversión privada estadounidense en los países en desarrollo, duplicando el acceso por parte de la OPIC al crédito del Tesoro hasta los 60.000 millones de dólares. A ver, para el carro. Desde hace décadas, China construye infraestructuras en el resto de los países. Puentes, túneles, colegios, llevándose una parte del pastel. En cambio, la política de Estados Unidos en esas mismas décadas no ha sido otra que bombardear infraestructuras, escuelas, líneas de ferrocarril, personas. Bombardear, robar y aterrorizar a la gente. ¿Qué pasa? ¿Que ahora Estados Unidos se plantea dejar de bombardear y empezar a construir? No, nadie está hablando de dejar de bombardear nada. Bueno. Vamos, que el hecho de que Estados Unidos tenga el monopolio de los bombardeos ha obligado a China a tener que optar por los tratados de comercio y ofrecer cosas buenas a los distintos países. Y ahora llega este hombre y exige que Estados Unidos le regale 60.000 millones de dinero público para poder competir con China. ¿Qué es, un hippie? No. ¿Un hippie que va a ponerse a cantar el Kumbaya? Porque mira que Estados Unidos debería estar bombardeando a otros países a los que odia.
Es que hay ciertos países a los que no se puede bombardear y uno de ellos es China, que cuenta con una población de 1.300 millones de habitantes y cuyo ejército es el mayor del mundo. La iniciativa Un Cinturón, una Ruta va destinada a países como Rusia, a la que Estados Unidos tampoco puede bombardear. Podemos bombardear Libia, Irak y otros países que están en medio del desierto, pero de atacar a ese otro tipo de países, nada. Ni siquiera Vietnam, que nos enseñó una dura lección. Ray Washburn dice que es injusto lo que está haciendo China de cargar de deuda a esos países, como está pasando en Sri Lanka, donde China ha construido un puerto o un puente y como Sri Lanka no ha sido capaz de saldar la deuda, ahora esa infraestructura es propiedad del gigante asiático, sin darse cuenta de que eso mismo es lo que hacía antes Estados Unidos. Y aún así tiene el descaro de dirigirse a la opinión pública estadounidense y quejarse de la situación, todo para exigir dinero con el que perpetrar nuestras propias injusticias y competir con China. Pues lo cierto es que existe un precedente en la historia de Estados Unidos. En los años 80, el Citibank, presidido por aquel entonces creo que por Walter Wilson, cargó a Argentina Sí. de deuda hasta las orejas, haciendo que el país sudamericano hiciera algo jamás visto hasta entonces, incumplir el pago de su deuda soberana, lo cual hizo que el gobierno de Argentina pasara a manos de Estados Unidos, provocando con ello un sufrimiento que aún perdura a día de hoy. ¿Evitará China que se produzca un resultado así? Cuando los países en cuestión no sean capaces de saldar la deuda, ¿les harán un Citibank, como hizo Estados Unidos-Argentina? ¿O ni siquiera se lo han planteado aún y piensan cometer los mismos errores que Estados Unidos? Bueno, ya han conseguido hacerse un hueco en la Organización Mundial del Comercio para conseguir cosas en beneficio propio en contra del de Estados Unidos o del de sus socios comerciales. Se trata de una serie de contratos redactados con arreglo al derecho internacional en virtud de los cuales los países obtienen el dinero en las infraestructuras que necesitan, puertos, vías de tren, sin que se produzca ningún tipo de inversión privada. Un momento. Ese dinero que les dan en realidad es de Estados Unidos porque China cuenta con billones de dólares en sus reservas. Sí. Gracias a que ha vendido un sinfín de productos en Walmart a cambio de los puestos de trabajo estadounidenses. Y ahora resulta que van a darles nuestro dinero a otros países para que compita con nosotros. Eso no es justo. Lo interesante es que China no ha adoptado una postura de confrontación, no invade ni bombardea a nadie para poder ejecutar esos tratados de comercio, sino que pone en el punto de mira una serie de zonas con las que Estados Unidos aún no ha entablado una relación comercial sólida. No estamos hablando de países como México, sino de otros territorios en los que ni Estados Unidos ni sus empresas han entrado aún, como es el caso de los países africanos de los que hablaremos en la segunda parte. Vamos, que se fijan en lugares en los que Estados Unidos aún no tiene una importante cuota de poder, como sí sucede en México o en Canadá, donde no se puede competir con Estados Unidos. Ejecutan sus tratados de comercio en lugares como Sri Lanka o África, países en los que las empresas estadounidenses no es que se muestren demasiado activas. Lo que pasa es que eso es lo que les permite desarrollar su propia tecnología, su innovación, la ventaja que supone ser el primero en algo. Las industrias de la extracción, como la minería, el ámbito de los minerales o el sector energético, son las que han generado la deuda y las revoluciones financieras de las últimas décadas. Lo que pasa es que ahora nos adentramos en una economía puramente digital. Y aunque en países como Sri Lanka no hay nada que extraer del subsuelo, sí que hay gente que vive en ellos, gente con cerebro que está conectada a una red mundial y que formará parte de la incursión por parte de China en el sector internacional de la tecnología financiera. Es más, China podría plantearse tomar bajo su control financiero o bajo el de alguna empresa de Jack Ma a los 3.000 millones de personas que no tienen una cuenta en el Citibank, porque eso le daría una ventaja operativa enorme en este siglo XXI. Estamos pasando por alto los miles de millones de personas que forman parte de la economía mundial y que China considera que pueden ser un gran activo, si me permites decirlo. Por cierto, los medios por cable de Estados Unidos siguen empeñados con el tema de Rusia. Durante 12 o 15 años estuvieron obsesionados con Al-Qaeda y ahora lo están con Rusia. Con todas las cosas que están pasando en el mundo, es increíble la rapidez con la que China está ocupando nuestro lugar económico, sin que Estados Unidos pueda controlarlo ni competir con ella. No les obsesiona la Rusia actual, sino la de 1955. Sí, pero el caso es que
que desde el punto de vista económico Estados Unidos ya no es capaz de competir con China, por lo que se centra en los países con los que puede competir. Y además con la creencia de que tenemos una supuesta superioridad moral que nos permite invadir y sancionar a cualquier país del mundo, cosa que nadie más puede hacer. Eso es lo único que nos queda después de todos estos años de centrarnos en según qué personajes que vivían en una cueva en Afganistán. Y encima ya no sabemos ni cómo presentar ese modelo. Así que llega China y les dice a esos países, a ver, entendemos que quieran firmar un tratado de comercio con Estados Unidos para que no les bombardee, pero es que nosotros les ofrecemos 150.000 millones de dólares sin exigencias y sin preguntas. Lo único que queremos es comerciar con ustedes. Y muchos de esos países están diciendo, pues eso suena mucho mejor y mucho más fácil que la posibilidad de que nos bombardeen si no hacemos según qué cosas. Eso es lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años y ahora Estados Unidos intenta recuperar el terreno perdido. Los estadounidenses han tenido que hacer un montón de gimnasia mental para asumir su derrota en la guerra de Vietnam. Hasta tuvo que crearse un personaje como Rambo, interpretado por Sylvester Stallone, para reinterpretar la historia y que pareciera que quien ganó fue Estados Unidos. Pues bien, si lo multiplicamos por 100, eso es lo que lleva pasando desde los atentados del 11 de septiembre. Los estadounidenses siguen en estado de shock, sufriendo un tremendo daño psicológico. Por eso necesitan enemigos, para poder superarlo, porque les está costando un montón, mientras el resto del mundo mira hacia adelante. Sí, la gente sigue en estado de shock porque para los medios dominantes solo cuentan las audiencias y cuando se tiene mucha audiencia se obtienen más ingresos publicitarios. El estado de shock es un arma muy poderosa a la hora de consolidar ese modelo de negocio que tan rentable le resulta a la élite del 1%. De hecho, fue a partir del año 2000 cuando las desigualdades económicas entre ese 1% y el 99% restante se dispararon, y todo gracias a ese constante estado de shock y de miedo a ciertos individuos, a un hombre que vivía en una cueva en Afganistán o a otro que se llama Vladimir Putin. Resulta que estamos plenamente dispuestos a entregar nuestro respeto por nosotros mismos, nuestra soberanía y nuestros activos que generan ingresos a cambio de derrotar a una única persona. Pues en la segunda parte seguiremos hablando del tema, porque se trata de una cuestión de lo más importante, que bien merece que sigamos pendientes de ella. No se vayan, quédense con nosotros, les esperamos con mucho más. Superman, piénsenlo, Superman y Clark Kent. Dos caras de la misma moneda. Dos superhéroes que luchan por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano, como periodista, igual que nosotros, y como superhéroe. En fin. Yo no lo veo. Pues a mí me parece que está clarísimo. Acabo de ver la luz y de darme cuenta de que los periodistas somos superhéroes. En nuestras mentes. Este programa, IRT, tienen un claro sesgo hacia la verdad. Por eso somos superhéroes en un territorio poblado de villanos como Rachel Maddow, Lawrence O'Donnell o los periodistas de la MSNBC, que son los que venden noticias falsas. Las nuestras son supernoticias. Los estadounidenses llevan 10 o 20 años absorbidos por las películas de superhéroes, que son las únicas que se hacen ya, unas historias de lo más simples con un bueno y un malo. Ahora bien, mientras tanto, lo que ha surgido en el resto del mundo ha sido una potencia económica con muchos más matices, como es China. Por eso estamos haciendo este especial veraniego que entronca con el que hicimos la semana pasada sobre la caída del imperio estadounidense, aunque a lo mejor se levanta y lo de recuperar la grandeza de Estados Unidos acaba siendo una realidad, pero si no lo hace, lo que nos espera es un dominio por parte de China como nueva potencia económica. El caso es que vamos a detenernos en un continente concreto, África, que no solo fue el origen de la humanidad, todas las personas venimos de ahí, sino que nos ha proporcionado gran parte de la riqueza de este mundo, ya sean sus recursos naturales o sus recursos humanos, que Estados Unidos aprovechó en forma de esclavitud para generar gran parte de su riqueza. Y China y su capitalismo están accediendo a una serie de mercados en los que otras empresas del mundo no entran. La entrada estratégica de la empresa china Transsion en el vacío que ha dejado Nokia en África.
Transsion es un gigante chino de las telecomunicaciones, especializado en la fabricación de teléfonos móviles, que resulta desconocido para muchos estadounidenses, para mí lo era, desde luego. Transsion, fabricante de teléfonos móviles de Tecno, cuenta con otras dos marcas en el mercado, Itel e Infinix, dirigidas a distintos segmentos de consumidores y con niveles de precios diferentes. Lo que hace especial a la empresa es que se centra exclusivamente en el continente africano y que ni siquiera vende sus productos en el mercado chino, una decisión estratégica que, como explica un reciente artículo, ha tenido un gran éxito seguramente gracias al vacío que ha dejado Nokia. La empresa se ha amoldado totalmente al mercado africano, llegando incluso a desarrollar cámaras adaptadas a las condiciones locales, cosa que no ha hecho ningún otro fabricante de teléfonos del mundo. Resulta que fabrican unos teléfonos adaptados específicamente a África. Por ejemplo, a la hora de hacerse un selfie, la cámara ofrece una exposición a la luz un 30% superior para adaptarse a las pieles oscuras de los africanos y que sus caras salgan mejor que en los iPhone o en los Samsung. Vamos, que han equipado sus teléfonos con una tecnología concreta para el mercado africano. También tienen una de las baterías que más duran, porque como en África la electricidad es tan cara, cargar el teléfono cuesta un dineral. De hecho, uno de sus modelos llega a durar 8 días encendido con una sola carga, lo cual resulta de especial utilidad para los mercaderes que van recorriendo los pueblos vendiendo sus productos. Están excavando en el inconsciente colectivo. Insisto en que, igual que en el siglo XX, las fortunas se generaron extrayendo minerales y energía. En el siglo XXI se están generando explorando en el inconsciente colectivo mediante estas grandes plataformas como son Facebook o Twitter. Y ahora llega esta empresa china y dice, en África hay un montón de cerebros que podemos monetizar adaptando nuestros productos a ese mercado para hacernos con él y ser competitivos. Sí, y da la sensación de que cuando Europa y Estados Unidos se han relacionado con África ha sido siempre para extraer sus recursos y que nuestras empresas se queden con todos los beneficios. Seguramente por eso el resto del mercado se haya olvidado de satisfacer a la clase media y de crear una clase de consumidores. Porque eso no les interesa. No quieren que luego llegue la clase media y reclame su parte de los recursos, como está pasando en Arabia Saudita, en Qatar o en los países del Medio Oriente, donde la nueva clase media está compitiendo por el petróleo con las empresas tradicionales que quieren seguir quedándoselo todo. El caso es que este fabricante chino se dirige a una clase más creativa, más innovadora. Vamos a ver qué más cuenta la noticia. Transsion ha incorporado aplicaciones de mensajería y dialectos locales. Además, ha abierto una fábrica en Etiopía para demostrar su compromiso con África y ha creado un centro íntegro de atención al cliente, una de las principales carencias de la cartera de servicios que ofrecen otras marcas de fuera. Desde mi punto de vista, han hecho lo que Nokia podía y debería haber hecho, alimentar los mercados emergentes de los países en desarrollo, que fue donde empezaron originariamente a conectar a la gente. Está claro que los fabricantes de teléfonos móviles chinos tienen actualmente el monopolio en los países del este de África. Otra tendencia sería un mejor tratamiento comercial de los productos de alta gama como los iPhone, que ofrecen un margen de beneficio nada más y nada menos que del 40%, algo prácticamente nunca visto en el mundo de la fabricación. Lo que pasa es que con la saturación de ese mercado, estos nuevos productos con un margen mucho menor podrán penetrar en él y hacerse con una gran parte del mismo. Insisto, puede que los márgenes no sean muy elevados, pero el nivel de penetración en el mercado será enorme. Y los grandes transatlánticos del mercado, como los iPhone, están pasando por alto estos mercados hasta que probablemente acaben perdiendo la ventaja que les confiere ser los primeros y tengan que irle a la zaga al Extraer resto. los recursos y no hacer nada con ellos, no utilizarlos para contribuir a la economía real y limitarse a extraer el oro, la bauxita u otros componentes necesarios para la fabricación de teléfonos móviles es algo que se hace a corto plazo. En cambio, lo que están haciendo las empresas chinas parece una estrategia a largo plazo. Y es que no solo controlan el sector de los teléfonos
teléfonos móviles y de las telecomunicaciones, sino que también hacen lo propio con las bicicletas o los ciclomotores, que también diseñan para África las empresas chinas. Vamos, que están fabricando todo tipo de bienes para el continente africano, seguramente en busca de lo mismo que buscaba Estados Unidos en los años 40, 50 y 60, cuando los productos estadounidenses se veían por todo el mundo y constituían la primera experiencia de bienes fabricados en masa. Pues bien, en este caso hablamos de un gran continente con una gran población, especialmente joven y en auge, por lo que es normal que China lo haya puesto en el punto de mira. Por cierto, los teléfonos del este de África suelen venir con el navegador Opera, en lugar de con Safari, Firefox o Chrome, que son los que solemos emplear los occidentales. ¿Y eso por qué? Por una cuestión de pura necesidad. Como la energía en África cuesta más y la gente tiene menos dinero, tienen que asegurarse de utilizar un navegador que consuma menos datos. Y Opera consume un 60% menos que su siguiente competidor. Por eso todo el mundo se muestra fiel a esa marca, lo cual nos lleva a la siguiente noticia, que tiene que ver con la entrada de Bitmain en el mercado africano a través precisamente del navegador Opera. Así es. Bitmain, que es la fuerza dominante en la minería de bitcoins, está introduciéndose en ese mercado y además está muy bien posicionado para hacerlo, porque las criptodivisas se están convirtiendo en la moneda de la gente que no tiene acceso a los bancos, por lo que esas personas acabarán saltándose toda la infraestructura bancaria que ya no será necesaria, igual que muchas otras infraestructuras que suelen asociarse con las economías avanzadas. Y es que cuando uno se encuentra plenamente inmerso en el ciberespacio, el espacio intelectual y la esfera mental, hay muchas cosas que dejan de hacer falta. Lo que pasa es que los márgenes son muy reducidos, del 1 o el 2%, como los de un supermercado que vende comida. Por eso necesitan una elevada penetración en el mercado para ser rentables. Igual que Henry Ford se convirtió en el gran fabricante de automóviles que fue haciendo ricos a sus trabajadores para poder venderles más vehículos, aquí lo que están haciendo es crear una economía para vender más productos. Dicho. Lo que están haciendo es enriquecer la economía local. Sí. Mientras que el sector de la extracción lo que ha hecho ha sido empobrecerla. Vamos a ver el siguiente artículo de Michael Kimani. China, el navegador más extendido en África y una empresa de minería de bitcoins a punto de cambiar los pagos en el continente africano. Kimani señala que los africanos han innovado muchísimo y que su economía está mucho más avanzada que las nuestras en lo que respecta a los servicios financieros, con productos como M-Pesa. Incluso inventaron sus propias divisas digitales antes de que existiera el bitcoin, unas divisas que permiten transferir valor con el teléfono móvil a través de créditos. Lo que no podían hacer hasta ahora era realizar transferencias entre países fuera del sistema bancario estadounidense. Resulta que los salarios medios en África son muy bajos para lo que son en Estados Unidos. Y además, los bancos estadounidenses se enfrentan a una normativa muy estricta para impedir que alguien pueda acceder al sistema financiero, al dólar o a las tarjetas de crédito de los bancos con malas intenciones, lo que aún complica más las cosas. En cambio, con China no existe esa restricción, lo cual abre ese mercado por completo a los servicios financieros como Bitmain. La nota que publicó la semana pasada la Comisión de Bolsa y Valores en Estados Unidos, en la que anunciaba el nuevo inversor de Opera tras la oferta pública de venta de $115 millones realizada por la compañía, es la mejor noticia para la adopción de las criptodivisas en África que he visto en los últimos 5 años, con más consecuencias para los pagos, el comercio electrónico y el comercio estándar de la región de lo que pueda parecer a primera vista. La imagen que he elegido para acompañar el titular refleja con exactitud la creciente influencia de China en Kenia y África, tanto a nivel estatal como comercial. Bitmain es la mayor minera de bitcoins del mundo, una empresa multimillonaria que va a salir próximamente a bolsa, con una valoración que ascenderá probablemente a los $14.000 millones. Y aunque se trate de una entidad polémica en el mundo del bitcoin, su presidente, Jihan Wu, es muy inteligente y contrata a los mejores. Y además tiene un plan para África que consiste en, a través del navegador Opera, introducir una nueva herramienta, OPay, que gracias a las criptodivisas permite transferir valor entre países con la máxima sencillez.
Por ejemplo, de Kenia a Etiopía o de Kenia a Tanzania. El índice de adopción de las criptodivisas en Estados Unidos no es muy alto porque no hay urgencia, pero en África sí que la hay. De ahí que el nivel de adopción pueda dispararse en comparación con el del resto del mundo y servir de plataforma de despegue para su adopción en masa en otros lugares. Sí, pero a lo que voy es que tampoco sabemos a ciencia cierta cómo será el mundo una vez que el imperio de Estados Unidos se haya venido abajo. No sabemos lo que hará China, aunque de momento está fomentando el desarrollo de África, cuya economía, la de todo el continente, se convertirá en una de las mayores del mundo hasta transformarse en la fuerza económica que nunca ha sido en los últimos 1000 años. Eso es lo que parece, sí. Es posible que las criptodivisas hagan de esa posibilidad algo real, porque una economía que integre las criptodivisas sería muchísimo más poderosa que la de cualquier otra cosa que hayamos conocido en la historia económica. Podría suponer un salto de 100 años en un abrir y cerrar de ojos. Habrá que estar pendientes. Esa es nuestra solución veraniega de hoy. Analizar lo que puede hacer China con la economía mundial. Y recuerden que los 70 también nos trajeron la música disco. En fin, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, el superhéroe, y Stacey Halbert, la superheroína. Si quieren contactar con nosotros, escríbenos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.